Siendo las 6:07, vamos a dar comienzo a esta nueva Drew Session, donde abordaremos las ventajas de la planificación en la logística de una empresa. Mi nombre es Gastón Lancinetti, me desempeño como Marketing Manager en Drew Global Business Consulting. Voy a ser el moderador de esta reunión. Como speakers nos acompañan César Pacheco, del equipo de operaciones, junto a Gastón Lozada, gerente de operaciones en la empresa Sandbox. Le doy la palabra para que puedan comenzar. Gracias Gastón. Y gracias Gastón Lozada por acompañarnos en este espacio. Básicamente lo que queríamos es como dar una charla un poco más distendida sobre el aspecto logístico de nuestra empresa y quién mejor que una empresa dedicada a la logística para poder darnos como algunos lineamientos, algunas cuestiones más de contexto o tips para para poder empezar a generar disparadores de tal vez cosas que hoy en nuestro equipo logístico o nosotros como empresa logística podemos tener como oportunidad de mejora, como un problema un dolor de cabeza. Algo que preparando la sesión de hoy, algo que veníamos hablando con Gastón, cómo ha cambiado el rubro o la industria en los últimos años, no solamente por una cuestión de la tecnología, o sea, la tecnología tiene mucho que ver, sino también en cómo han cambiado inclusive los hábitos de nuestros clientes, ya sean consumidores finales o empresas, en este lema que es cada vez se ve más de esto te llega gratis mañana. El envío de 24 horas gratis para el consumidor termina siendo una gran ventaja. Para algunos termina siendo algo deseable, dependiendo del producto. Cada vez más para clientes termina siendo una exigencia, en el sentido de, che, una semana es un montón. Y ese envío de 24 horas gratis, o te llega mañana gratuito, tiene un costo, y ese costo es algo que para las empresas logísticas está muy bien marcado. Y en este contexto, de donde algunos clientes desean este tipo de servicios, algunos ya inclusive hasta lo exigen, ¿cómo ha cambiado la visión del negocio? ¿Sí? Puntualmente, y esto es una pregunta para ti, Gastón. ¿Cómo ha cambiado la visión del negocio y cómo ha cambiado la planificación de la logística, dado estas nuevas reglas de juego, por así decirlo? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Agradecer por la invitación y por este espacio que, bueno, sirve para todos, para seguir, digamos, aprendiendo y conociendo de distintas experiencias. Y tal cual como lo mencionas, hoy por hoy el nuevo paradigma a ver, a partir de lo que fue la pandemia, yo creo que aceleró y hizo que explotara mucho de lo que es el comercio electrónico y mucho de cambiar esta forma de ver los negocios y esta vara que por ahí lo que uno antes tenía o pensaba como una ventaja competitiva, de decir yo llego, no sé, en 48 horas o en 24 horas, como acabas de comentar, hoy por hoy ya es algo, como llamarlo de alguna forma, normal, que dentro de la expectativa del cliente ya está incorporado. Y bueno, con la irrupción de lo que es también, no sé, Mercado Libre y todo este tipo de nuevas formas de negocio, hizo que si desde las empresas no planificamos y no tratamos de manejar esta incertidumbre, estos tiempos, entender, digamos, los riesgos, eh, bueno, difícilmente se va a poder alinear todos los recursos
y alinear la empresa en pos de, bueno, de esta nueva forma de negocio y lo que espera el cliente, ¿no? Que en definitiva es tratar de dar un buen servicio y una buena experiencia. ¿Y cómo, para vos, cuáles son esos 2 o 3 actores críticos que entran en esta planificación? Es decir, ya el hecho de la agilidad o de la velocidad de la entrega del Sí, servicio y del producto para muchos clientes tiende a ser la normalidad, y hoy, no solamente de que el hecho de que yo estar dentro de esos estándares de tiempo sí, significa de que esté dentro del mercado, sino que la visión inversa. Si yo no cumplo esos estándares de tiempo, en una industria súper competitiva, si no lo puedo hacer yo, lo va a hacer alguien más. Entonces, entra en juego también la supervivencia de la empresa, porque si yo no cumplo hoy con este nuevo paradigma, o no hago las modificaciones necesarias en mi estructura y en mi planificación para estar dentro de ese paradigma, la empresa en cierto modo corre riesgo de ser competitiva, y entonces, si queda fuera de las exigencias del mercado, queda fuera de... O sea, tu empresa en cierto modo ya tiene que cambiar y reconfigurarse. En este sentido, cuando vos entras desde tu rol hoy como director de operaciones, y armás una planificación, ya sea trimestral, anual, semestral, del día a día inclusive, ¿cuáles son los 2 o 3 actores principales que vos tenés en cuenta que tienen que estar alineados para que esto suceda correctamente? no, a ver, como actores alineados, nosotros, la planificación lo que hace es también poder, a ver, ayuda a definir el tema de los objetivos, digamos, cuál es el objetivo estratégico de la empresa y a su vez cuáles son las acciones para alcanzar esos objetivos. A partir de ahí, entiendo que esta planificación se hace a todo nivel, a nivel de recursos humanos, a nivel de equipamiento, de infraestructura, de procesos. Entonces, en virtud de esto de que el tiempo es una de las variables, pero digamos, ya no es la diferenciación. Aparte de ese tiempo, nosotros tenemos que brindar el servicio y poner el producto con la calidad solicitada, obviamente en el tiempo solicitado y en el momento que el cliente lo demanda. Eh, y a su vez, todo eso dentro de un marco de eficiencia y, a ver, buscar hacerlo al menor costo posible, justamente para, bueno, que sea rentable para la empresa y poder brindar al cliente el servicio esperado. Eh, para esto, como vos mencionabas hace un rato, es muy importante la tecnología, el flujo también de la información. Y bueno, en ese sentido, para mí es clave la comunicación, el trabajo en equipo y tratar de alinear esto que yo te digo. La planificación entiendo que es el puntapié, por decirlo de alguna forma, de lo que sería la trilogía de lo que es un plan. Después aparece el método, eso te va a dar un orden y bueno, con el control vos cerras un círculo virtuoso y de mejora continua. Para mí esos son los aspectos más importantes y donde la planificación es como el puntapié inicial y un aspecto fundamental, ¿no? Pregunta en ese sentido con respecto a nuestro contexto, no solamente argentino, sino que también latinoamericano. ¿Qué tanto podés planificar? Es una pregunta que generalmente a nosotros nos hacen, y por el cual muchas empresas no solamente que no se animan a planificar, sino que a veces son hasta inclusive hasta escépticos a la planificación,
por las variantes del contexto, ¿sí? De una economía que no es tan, que no es tan estable, de decisiones tal vez estatales, políticas o gubernamentales que me cambian a mí las reglas del juego, que hay algo que aquí en Argentina sucede bastante seguido, cada 4 años podemos esperar un escenario distinto. Entonces eso en cierto modo, para para algunos directores y para algunos responsables de hacer la planificación de su empresa y también del área logística, tiende a darles como esos prejuicios. ¿Hoy vos considerás que en nuestro mercado actual es posible planificar? ¿Y cada cuánto yo debería hacer una planificación, dada la situación que hoy tenemos como latinoamericanos principalmente? Bien. Mira, yo creo que la planificación está en todo momento, vuelvo a insistir, es a mi entender, un punto clave. Eh, Obviamente que acá entra en juego y más dentro del contexto que mencionas. Y a ver, se habla dentro de la planificación que yo tengo planificación a largo plazo, a mediano y a corto. Ahí va. Esto de la planificación también lo que tiene de bueno es que justamente, a ver, es algo flexible y que permite también ir realizando modificaciones y cambios. Ujú. Con lo cual, para mí, siempre creo que es fundamental realizarlo. ¿Por qué? Porque uno también es como que en la planificación eh, genera distintos escenarios, esto que yo te decía de poder manejar la incertidumbre, el riesgo, entonces uno va generando distintos escenarios, después, digamos, va en el corto plazo, va cruzando el resultado contra lo planificado, con lo cual Te permite hacer ajustes, es decir, claro, vos vas independientemente ajustando. del contexto, es algo que te va a permitir justamente que los objetivos se puedan alcanzar, te va a permitir que estos objetivos eh, sea algo lógico también a alcanzar, porque vos al planificar y al ver cuál es tu estructura y cuál es tu capacidad, vas a estar detrás de objetivos que sean alcanzables. Con lo cual creo que siempre tiene que estar. Y aquí la importancia es independientemente de la planificación y del plazo que yo le otorgue a esa planificación, Sí, la posibilidad de yo poder monitorear cómo va esa planificación exacto. y que eso sea relativamente fácil, digamos, que para mí como director de la operación o director de mi empresa o de mi área logística, es fundamental porque ahí es donde yo entiendo el termómetro de la operación y ahí es donde para planificar a próximos plazos necesito poder conocer los ciclos que ya vengo teniendo. Y esto aplica principalmente mucho para y te aplica también a ti como director de una empresa logística en términos del abastecimiento. Es decir, para vos podés prestar un servicio, y pongamos el caso puntual de Zenbox, yo necesito poder entender los tiempos de los cuales, por ejemplo, llegan algunos repuestos, llegan algunos insumos que me van a dar a mí la previsibilidad de yo poder entregar o no el servicio en tiempo y forma. Si nos extrapolamos, por ejemplo, a empresas que se dedican al comercio exterior, yo necesito poder entender cuáles son los ciclos de mi compra y los ciclos de la logística internacional para en función de eso ir anticipándome a posibles rupturas de stock o a posibles demoras en nuestros proyectos. Hablábamos el otro día con un cliente de inclusive dentro de esta planificación, principalmente para la parte importación, en Argentina tenés que tener en cuenta que hay un saldo límite de remesas que vos podés liberar. No es que podés, de por sí ya es muy complejo que vos puedas importar lo que vos quieras a nuestro país, pero también es algo que se replica a otras economías. Pero además, no solamente que está esa limitante, sino que cuando yo quiero liberar pagos para poder seguir comprando, también hay una limitación
porque el saldo de lo que está corriendo en el exterior no puede ser mayor, entiendo que hoy son $250.000, por ejemplo. Con lo cual eso también tiene que estar en mi planificación, porque ya no es una cuestión exclusivamente de la mercadería o del activo que ingresa y que sale, sino que también hay una restricción financiera que tengo que contemplar en todo esto. Eh, ¿Entendés que, Gastón, por ejemplo, el hecho de yo poder tener una coordinación constante con el sector financiero para saber lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer como operaciones, y cómo vos lo metés dentro de tu planificación? No, obviamente que eso, a ver, te tiro un ejemplo en una operación, no sé, de un servicio de warehousing y una unidad de negocio dentro de un autopartista. Perfecto. A ver, ahí todo iniciaba y se largaba en virtud de un objetivo de utilidad, o decir, esta unidad de negocio tiene que tener o ganar X utilidad anualmente. Entonces, en virtud de eso, uno, digamos, hace una proyección bueno, de las ventas, considerando distintos factores como la inflación, valor del dólar, y a partir de ahí determina todo lo que serían los costos que van a estar involucrados y bueno, de eso sale un resultado. Entonces uno cuando también está viendo el tema de los costos, hace una simulación, considerando también esto que te cuento de la inflación y de los valores a nivel de dólar. Y bueno, en este sentido, digamos, se trabaja directamente y ese objetivo final de utilidad también va a determinar, obviamente, qué cantidad de gente, qué cantidad de equipos, con lo cual esa relación con la parte financiera es básica, ¿no? Es básica. Lo mismo en el caso acá, no sé, de transporte, poder ver qué capacidad tengo, no sé, de subcontratación en el caso que me encuentre desbordado con la demanda, Exacto. con lo cual yo creo que esta planificación se hace de forma interarias, digamos, porque es muy importante que participen todos, tanto de la parte financiera como económica, como el resto de los sectores, para que justamente se llegue a buen puerto, ¿no? Y además, ahí lo que mencionás es clave, porque al yo contar con una planificación viva, ¿sí? No con un archivo de Excel que lo hago al principio del año solamente para presentar y después me olvido, sino que es Claro. una planificación que yo constantemente voy monitoreando y voy ajustando, me permite tomar ese tipo de decisiones. Che, acá no lo vamos a poder cubrir, traigamos, contratemos a alguien, y ahí la importancia de poder tener la red o estar integrado, digamos, con distintas alianzas, pero también no necesariamente el hecho de que yo necesite de otros, de terceros, para poder cubrir mi servicio o mi operación, es por una mala planificación, sino porque también yo tengo que mirar la logística hacia atrás. Y hablando recién con Gastón, en una empresa que se dedica puntualmente a la logística y entendiendo de que hoy en Argentina y en gran parte del mundo la logística se mueve por camiones, ya sea camiones de gran porte o camiones de delivery local. Sí, Diría que hoy no hay muy poco volumen de nuestro producto bruto que se mueve por otras vías, ya sea aérea, por tren o inclusive marítima, sino que las economías locales se mueven a través de camiones y esos camiones se rompen y esos camiones tienen problemas. Como yo dentro de mi planificación tengo que ver un área que muy pocas veces en nuestro rol de logística lo vemos, que es el área de mantenimiento, por ejemplo, tal cual. o el área de inversión, en el sentido de yo tengo que estar atado al mantenimiento de mis equipos para poder prestar el servicio y hasta qué punto el mantenimiento de mis equipos corresponde o justifica la compra de un nuevo rodado, de una nueva unidad, por ejemplo.
Con lo cual, creo que esto, inclusive en los roles para los cuales nosotros inclusive estamos dirigiendo la charla, que no es, puede o no ser los dueños de la empresa, sino que estamos hablando más de mandos medios, digamos, que se encargan de cumplir un rol y un objetivo específico. El contar con una planificación dinámica y poder tener este tipo de anticipos, y que no mañana Gastón, le golpee la puerta a Rodri diciendo que necesita un auto nuevo o un camión nuevo, porque muy probablemente le cierre la puerta en la cara, sino que podemos tener esta planificación y con cierto tiempo de anticipación, yo ya puedo decir, para esta época yo voy a necesitar la colaboración de terceros, para esta época voy a necesitar más gente, o no, Totalmente. o menos gente, y para esta época podemos, por este nivel de mantenimiento que están teniendo nuestros equipos y por el costo del mismo, ya deberíamos cambiar la flota o cambiar parte de la flota. Con lo cual, creo que es un punto interesante y son varias aristas las que uno tiene que contemplar a la hora de tener un buen plan y también de poder compartirlo. Y que no solamente es el rol del operador logístico o el rol del director logístico de hacer cumplir ese plan, sino que acá tenemos un responsable financiero, un responsable de mantenimiento y ni hablar del responsable de venta, que es el que me da a mí de comer. Entonces, si el vendedor no me trae la mercancía o la mercadería para yo poder enviar, No no, tendría negocio. no estaríamos teniendo esta charla, de hecho. Claro. Con lo cual, hay una interesante como conexión entre distintos departamentos que tienen que trabajar alineados y hoy la idea es poder identificarlos, por lo menos los claves. Después hay una cuestión también de la dirección que tiende a autorizar ciertos niveles de planificación o inclusive a unificarlos, en el sentido de ventas tiene previsto entregar este año esto. ¿Cómo yo me preparo como operador logístico para poder, ya sea comprar lo que necesito comprar o ya sea entregar lo que ventas me está proponiendo, digamos? Y finalmente, creo que tenemos acá un último punto, que tiene que ver también con malas experiencias, es decir, el hecho de cuáles pueden ser las consecuencias de no haber, en primer lugar, no haber decidido hacer una planificación, porque inclusive la planificación no es algo que se hace perfecto la primera vez, sino que también al principio requiere un poco del prueba y error, pero requiere mucho del hacer, mucho de la práctica, digamos, de la estimación, el hecho de poder entender el movimiento, la dinámica de mi negocio, los tiempos, la disponibilidad, los tiempos de abastecimiento de ciertas cosas, los tiempos de entrega, cómo están respondiendo las personas, cómo están respondiendo mis equipos. Eso, si yo no lo pongo en práctica bajo un plan, es muy difícil de tener como visibilidad y a veces hasta podemos sentir frustración. Em, Desde tu punto de vista, Gastón, ¿cuáles pensás que pueden ser estas consecuencias, además de las que mostramos acá, que todas terminan perjudicando en cierto modo en la rentabilidad? Y y quisiera que también, no sé si te ha pasado, espero que no, pero eh, de tener alguna situación donde, ya sea por no contar una planificación adecuada o en una experiencia anterior no se hizo tal planificación, ¿cuál fue el resultado y que eso nos pueda como dar un ejemplo más claro? Sí, mira, a ver, para tratar de dar un ejemplo a nivel de lo que es el transporte, si yo no tengo o si se da una fallida secuenciación de todo lo que tiene que ver con el tipo de carga, con si no considero, no sé, el tráfico, la zona, el cliente, te doy ejemplos que, no sé, un cliente puntual que dentro de mi planificación, si yo no considero que ese cliente tiene una ventana horaria en la cual me va a hacer la entrega, seguramente voy a ir, o si llego tarde en esa ventana, no voy a poder cumplir con el servicio de retirarle, digamos, la carga, como estaba planificado, y que esa carga viaje y a las 24 horas esté en el destino, para dar un ejemplo. O si Pero yo, multiplicate ese ejemplo por un día malo, o sea,
por 100, por 200 Es entregas, que sí, que obvio, tenés obvio, que volvértelas encima, sumándole un costo de espacio que después yo ni hablar. cuestiones que no puedo entregar. Exacto. Wow, No, y a su vez esto que decimos del impacto en el cliente, ¿no? Porque ese cliente a su vez tiene una venta realizada y a su vez del otro lado, como vos comentabas, no es lo mismo, no sé, un repuesto, que por ahí hay una unidad que se encuentra parada, entonces el destinatario, digamos, está urgido de eso a un producto que yo voy a transportar que sea para stock, por ejemplo. Entonces ahí entra en juego todo esto de la planificación, que si yo en el reparto, yo no tengo planificado y no tengo mensurado el tipo de vehículo que tengo y demás, y yo le asigno una carga a un repartidor que tiene una Ducato y resulta que la carga por sus dimensiones no entran en ese tipo de vehículo, entonces es como que todo está relacionado y encadenado y bueno, desde la planificación yo puedo decir, defino una geocerca que van a ser zonas, esa zona le va a caer a determinado repartidor que tiene determinado vehículo que yo lo tengo cargado y que la capacidad de carga es de X cantidad de metros cúbicos. Entonces, bueno, de forma a través del sistema, de forma automática, cuando entra el envío, eso le va a caer al repartidor, considerando todo esto que se vio previamente para que, bueno, justamente no haya problemas, que sea de la mayor eficiencia y en definitiva ese cliente final que está esperando que le llegue a 24 horas, bueno, que la experiencia sea buena. y además, inclusive porque pues, vamos a tener errores y problemas en la ejecución, parte de la planificación incluye contar con contingencias. El qué hacer en caso de. Porque en Exacto. caso de no contar con eso, el teléfono de Gastón muy probablemente estallaría todos los días. De la llamada de todos los operadores logísticos pidiéndole auxilio por situaciones específicas que se van presentando. Entonces, e inclusive llegamos a recurrir a la informalidad de excesivos WhatsApps, llamadas a horas capaz que no, que no corresponden o que no estaban previstas dentro de la operación, e inclusive atención de emergencias constantemente. No lo pudimos entregar, ok, mañana tenemos que salir una hora antes de lo previsto para poder entregarlo porque era un pedido crítico. O, y eso termina perjudicando más a un nivel de persona en la calidad de vida del director de la operación y también en la calidad de vida de las personas que intervienen en el equipo, porque no hay una cierta estabilidad en algo que podría ser estable. Si yo puedo contar con un plan y contingencias dentro de todo cubiertas. Con lo cual, no solamente los inconvenientes tienen que ver con el costo y el dinero que pierde la empresa, sino que también hay una cuestión de perjuicio al equipo humano que da la cara, digamos, a estos problemas, que también, y ahí y es como un ciclo vicioso Ya. que no tiene fin, digamos. Entonces la persona no está contenta, no va a hacer bien su trabajo, perjudica, y desde todo punto de vista no es negocio, ni para la empresa ni para la persona, con lo Correcto. cual muy importante inclusive poder identificar las consecuencias, digamos, que están en todos los niveles y no solamente en un nivel de rentabilidad, aunque muchas veces parece ser el más importante, las consecuencias colaterales que tienen que ver con las personas y que tienen que ver inclusive con el cliente pueden hasta ser más perjudiciales que el hecho de yo tener un sobrecosto en una entrega puntual. Comparto, totalmente. Y esto que yo te mencionaba al arranque bueno, de trabajar en equipo, de hacer participar al equipo, de que sea interdisciplinario, digamos, hace también a que las personas se sientan motivadas también en el logro del objetivo, fueron parte, con lo cual eso ayuda a que, bueno, esas consecuencias, digamos, por ahí se traten de minimizar, Exacto. amortiguar,
Pero sí, comparto totalmente. Y creo que volvemos a lo mismo, la planificación ayuda a eso también. De hecho, Ayuda podríamos evitarnos a que... podríamos evitarnos muchísimos dolores de cabeza y la empresa puede ser más competitiva, puede ser más rentable, puede ser un espacio para trabajar mejor para las personas, el hecho de Totalmente. dedicarle la energía, o sea, de darle la importancia, dedicarle la energía y el tiempo necesario a hacer una planificación. Entonces, Totalmente. algo que se ha marcado como algo que más que nada yo lo pongo mucho en el contexto latinoamericano, donde las situaciones a veces no son tan estables y han quitado los incentivos a que las empresas puedan planificar. Esto es independientemente de las reglas del juego que sucedan, independientemente de quién está al mando, independientemente de quién es el presidente, independientemente de las políticas, la planificación siempre me va a ayudar. O sea, y ahí es donde nosotros queremos remarcar esto. Y hoy tratamos el caso de la logística junto con un especialista, pero también lo podemos extrapolar a todo tipo de industria. Exactamente. Yo creo que estamos en tiempo, te diría que un poquito excedidos, Gastón. Sí, No, totalmente. perfecto. Creo que fue bueno el cierre, así que... No sé si dentro de los presentes habrá alguna consulta, alguna pregunta. Perfecto. Gastón, todo tuyo. Bien, bueno, muchísimas gracias a ambos, tanto César como Gastón, por su participación de hoy en esta Drew Session. Para los participantes y los inscriptos, la grabación va a ser procesada y enviada por correo electrónico para que puedan revisarla cuando guste. Y si no, en nuestro canal de YouTube son subidas. En próximas sesiones vamos a abordar cuestiones de transformación digital, industria de la construcción y temáticas sobre todo que trascienden a la digitalización de principales industrias en América Latina. Les agradezco a todos por haber participado, sobre todo a los speakers, de tomarse el tiempo y poder aportar información valiosa, sobre todo en el rubro logístico. Nuevamente muchas gracias y estamos al habla. Gracias a todos. Que tengan una linda tarde. Gracias. Saludos. Drew Global Business Consulting.